¿Qué tal, queridos amigos? En este séptimo día de la oración a la Virgen del Carmen, en su novena, recordar lo que significa la novena, que es un ejercicio en el fondo de conversión, es de tantas cosas, pero cada uno ha tenido una petición, una intención en el primer día y ha transitado estos días hasta ahora, mañana y pasado, ¿cierto? Donde también esa intención se ha ido purificando, ¿cierto? El concentrarnos en la oración, en lo que realmente importa, no le va quitando, ¿cierto?, la importancia a lo que estamos viviendo, como muy encima, ¿cierto? Y nos permite ver un poco más el fondo. ¿Y qué hay en el fondo? En el fondo está nuestra conversión. Lo que debemos rezar y pedir es la conversión. Por supuesto que eso se materializa, hay cosas muy elementales, muy concretas, la salud, el trabajo, ¿cierto?, tener recursos, en fin, tantas cosas que son elementales para nuestra vida. Pero nada de ello se compara con perder el cielo, o ganarse al cielo, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, lo que vale la pena es pedir ese cielo, llegar al cielo, tener, vivir sabiendo que somos salvados por Jesucristo, sabiendo que somos seres espirituales, ¿cierto?, materiales, pero también espirituales, en donde debemos reconocer que esta vida no se acaba aquí, sino que continúa en el cielo. Eso por una parte. Después, hoy día comenzamos un trido de oración, son 3 días previos, ¿cierto?, contabilizando la fiesta, en el que se intensifica la oración, se hace más intensa, como los 3 días, ¿cierto?, como los 3 días que precedieron a la resurrección del Señor. Entonces, en este momento, en este día, lo que quiero es que podamos reflexionar en torno al escapulario. El escapulario es un sacramental precioso que consiste en un pequeño pedazo de papel de género, ¿cierto?, café muy pequeño que está unido por 2 hilos, ¿cierto?, y va uno delante y el otro va detrás. Ese es el que ocupamos los laicos, pero hay otro que ocupan los religiosos, ¿cierto? Y es una prenda, como una especie de delantal, ¿cierto?, que cae por delante, ¿cierto?, y cae por las espaldas. Se llama escapulario porque va sobre los hombros, de escápula, ¿cierto? Y esa prenda tiene muchos significados. Vamos por uno, no es el primero ni más importante, pero vamos por algunos. Que Jesús, cuando lleva la cruz, la carga sobre sus hombros, ¿cierto? No era común, pero a Jesús le pidieron cargar la cruz, ¿cierto?, desde el pretorio, ¿cierto?, hasta el Gólgota, hasta el lugar del sacrificio. También, si vemos en el Antiguo Testamento, Isaac lleva también la leña con la que se va a hacer el sacrificio, donde él mismo iba a ser ofrecido. Entonces, él mismo lleva la leña, que está emulando un poco la figura de Jesús, que lleva la cruz sobre sus hombros también. Entonces, es el yugo, el escapulario representa el yugo que María Santísima le impone a sus hijos, ¿cierto?, que en este caso no es de madera, sino que es una tela, simplemente es un género. Y esto se condice con las palabras que Jesús dice acerca de su yugo, el yugo que Él le va a imponer a sus discípulos, ¿cierto? Cuando Él habla de su corazón: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y el yugo que tenemos que llevar es ese, el escapulario, que en el fondo es llevar una vida recta, ¿cierto? Una vida que se identifique con las virtudes de la Santísima Virgen, ¿cierto? Es ella la primera discípula, la primera que cree, la primera que reluce, ¿cierto?, todas las virtudes que nuestro Señor viene a enseñarnos. Entonces, la Virgen nos regala este escapulario, que es el yugo que debemos llevar, un yugo suave, ligero, ¿cierto?, porque el peso más importante ya se lo llevó el Señor. Él lo lleva. Nosotros entonces
debemos asumir con entereza, ¿cierto?, las dificultades de la vida, que nos impone la vida, ¿cierto? Y aspirar, ¿cierto?, a esa felicidad, pero una felicidad que corresponde a una felicidad de definición cristiana, no una felicidad de definición mundana, porque el mundo define la felicidad como una especie de ataraxia, ¿cierto?, donde no somos perturbados por nada, ¿cierto? Muchos piensan incluso que en esa felicidad no trabajan, ¿cierto? No hay enfermedad, no hay peleas, no hay... Entonces, y eso la verdad que corresponde a una vida en el cielo, y no, estamos en la tierra, entonces no podemos pensar que esa felicidad es solamente para el cielo. Obviamente que en el cielo va a haber una plenitud total, pero en la tierra esa felicidad ya se nos comparte. Siempre y cuando entendamos que la felicidad corresponde a llevar una vida de cara a Dios, llevar una vida llena de la presencia de Dios. Esa es una felicidad que propia, verdadera, la verdadera felicidad. Acabo de escuchar a un sacerdote que hablaba, bueno, de pronto hay alegría, la felicidad. Uno podría ver a un borracho, por ejemplo, feliz, muy feliz, pero eso es una alegría momentánea, artificial, ¿cierto?, muy pasajera. Ese hombre no es feliz, un borracho no es feliz, ¿cierto? Del mismo modo que nosotros también, nuestras mismas compensaciones o estas aspiraciones que tenemos, pensamos que vamos a ser felices cuando tengamos lo que no tenemos generalmente, pero tampoco. Y vemos a muchas personas que tienen todo y no son felices, ¿cierto? Tienen todo lo material y a veces tienen incluso todo lo psicológico, a veces todo lo afectivo, lo emocional, también lo tienen. Y aún así hay tristeza y oscuridad, porque estamos en este mundo. Entonces, la felicidad tiene que ver más que ver con Dios. En Él vamos a encontrar la plenitud. Y esa plenitud la podemos encontrar en esta tierra, anhelándola del cielo. Entonces, el escapulario es ese yugo, suave, ligero. También escapulario tiene una segunda parte que es ario, ¿cierto? Es como pertenecer a, ¿cierto? Entonces, el escapulario también es un signo de identidad con María Santísima, ¿cierto? Ella le regala el escapulario a San Simón Stock para que lo ocupe toda la orden, y en adelante, ¿cierto?, alrededor de justamente ese siglo es cuando aparecen la orden carmelitana vistiendo el escapulario. Entonces, el escapulario es como una camiseta, ¿cierto?, como una camiseta de fútbol, ¿cierto?, de un equipo de fútbol, ¿cierto?, que distingue a quienes pertenecen a ese equipo y bueno, se da la vida también, ¿cierto? Hay muchas pasiones que se despiertan en el fútbol o en cualquier equipo deportivo, da lo mismo. Se pone mucho corazón ahí. Entonces, con el escapulario pasa exactamente igual, ¿cierto? Es tener la camiseta de la Virgen María. Es decir, yo soy del equipo de la Santísima Virgen. Yo soy de María Santísima. Y nos recuerda a nosotros mismos que nuestras virtudes deben ir hacia allá, a imitar a la que es la patrona del equipo, ¿cierto?, la jefa del equipo, parecernos a ella. Y al mismo tiempo le recuerda al mundo que no somos de este mundo, ¿cierto? El mundo viene constantemente a golpearnos la puerta, ¿cierto?, de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, pero debemos estar como un buen portero ahí viendo quién pasa y quién no pasa. Las cosas que nos hacen bien, que nos acercan a Dios, por supuesto que hay que dejarlas pasar, y las que no, debemos cerrar esa puerta. Entonces, tiene ese significado también. Ahora tiene un significado también de protección, ¿cierto? El escapulario es una prenda que va por delante y va por la espalda también. Y esta protección es hacia el pasado y hacia el futuro, ¿cierto? En el pasado está todo lo que ya fue y no vamos a arreglar nada de allí. Y hay que tenerle cierto cariño, porque previniendo que venga el pasado en forma de mal pensamiento, ¿cierto?, y a mordisquearnos con culpas y rencores.
para desanimarnos en el presente, ¿cierto? Y así apartarnos progresivamente de la gracia de Dios. El demonio viene siempre a acusarnos y él tiene una libreta donde va anotando todo lo malo que hemos hecho para acusarnos frente a Dios, ¿cierto? La Sagrada Escritura dice: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. El demonio no se cansa de eso, entonces el pasado vuelve, ¿cierto?, a agitar remordimientos, rencores, culpas, cosas que nos hicieron o que nosotros mismos hicimos, errores o pecados derechamente. Y el escapulario debe ser un signo de que no, el pasado está en manos de Dios, de la misericordia de Dios, y si alguno necesita confesarse, ahí está el sacramento de la confesión. Y es el futuro también, exactamente igual. Del futuro también es el deseo excesivo. Hoy día hay un deseo excesivo por tantas cosas y nos van afligiendo cada vez más. Nos afligen porque nos llenan de necesidades que no necesitamos realmente, nos llenan de propósitos que no necesitamos. Entonces el futuro se vuelve demasiado ansioso para las personas. Entonces, personas como las de ahora, que en su mayoría, ¿cierto?, la sociedad humana ha conquistado niveles de eficiencia productiva tan altas que cada vez hay menos personas que no les falta para comer, para vestirse, para la salud, ¿cierto? En fin, no ha habido otra generación de seres humanos tan próspera como la que vive hoy. Y al mismo tiempo es la generación más infeliz, la generación con más índices de depresión, con más índices de tristeza, de desesperanza. ¿Para qué decir, cierto?, de personas que acaban con su vida. Y es por eso, porque hay una exageración de vivir, de estar en un futuro que no viene nunca. Entonces, como no viene nunca, entramos de nuevo en la tristeza. Entonces, el escapulario también nos sirve para eso, para protegernos de ese futuro ansioso. Hay que confiarse en las manos de la providencia. Bástale a cada día su propio afán, es decir, el presente es el que hace un futuro mejor, un futuro más próspero. No, el futuro no hace el futuro, ¿cierto? Si nosotros vivimos pensando en lo que va a ser, lo que va a pasar, eso es preocuparse de más. Hay que preocuparse del presente, que programe, que gestione el futuro, ¿cierto? Que lo busque hacerlo bien, pero no solamente desear lo que podría traer el futuro. Entonces, estas dos cosas también son significantes para el escapulario, ¿cierto? Que el pasado, todo lo que está detrás de nosotros no venga a hacernos daño, y lo que está por delante de nosotros tampoco, ¿cierto? Que este futuro que queremos que sea siempre el mejor, y a veces se afanan tanto las personas en asegurar algo que todavía no ha pasado, ¿cierto? En asegurar el futuro, que pierden el presente. Como profesor, por ejemplo, veo con mucha desolación, ¿cierto?, mucha tristeza, el abandono de los niños. Es muy triste este tema porque, como ya lo decía, esta generación tiene muchos recursos. Entonces veo a los niños yo con muchos recursos. No les falta para comer, no les falta para vestirse, tienen dispositivos tecnológicos, en fin, tienen acceso a internet, la mayoría ilimitado, en fin, una serie de cosas que son todas buenas. Ahí cada uno verá cómo las ocupa, pero son todas buenas. Pero lo que no tienen los niños de hoy es el cariño de sus padres, es la presencia de sus padres, es el pasarse rato, a veces alegres, a veces de mucho gozo y alegría, pero pienso que hay una parte de ese tiempo que tiene que ser incómodo también y que a la larga se valora muchísimo más. En la inmediatez se valora poco, por eso los niños también son tan poco agradecidos hoy.
Pero a la larga una persona puede agradecer sinceramente y hondamente que aquello que hizo mi padre conmigo fue mejor, me provocó un mejor futuro. Veo a los niños que, por ejemplo, hay padres que no quieren, por ejemplo, hacer tareas con sus hijos. Claro, porque significa una pelea, significa sentarlo, significa quitar el celular, significa hacerse cargo de esa criatura. Y ese es el problema, que la pena que me hace a mí preguntar qué están haciendo con los niños, qué estamos haciendo con los niños. Yo creo que es de las generaciones que más ha sido abandonada por sus padres, han sido abandonados en el colegio, han puesto un sistema educativo de largas horas y después cuando tienen que compartir en sus casas, aprender a leer, aprender a escribir, aprenderse las tablas de multiplicar, aprender una operación matemática o terminar de leer un libro, todo eso se vuelve un trabajo inconmensurable. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un padre no se puede sentar a hacer la tarea con su hijo? Es lo que tiene que hacer. Tiene que compartir ese tiempo con sus papás, con sus hijos. Así también se demuestra el cariño, no solamente comprándole cosas, no solamente llenándolo de recursos o defendiéndolo cuando se porta mal frente a los profesores. Ojalá que la experiencia del estudio, por ejemplo, el aprendizaje, sea buena, sea de corazón con los niños, armándose de paciencia, pero pasando tiempo con ellos. A lo mejor toca, sobre todo cuando los niños son pequeños, a lo mejor toca tomar una decisión de vivir más pobremente en lo material, pero a lo mejor más ricos en lo afectivo. A lo mejor vale la pena dejar de trabajar un par de horas y así no pagar, por ejemplo, el celular, no pagar el internet, el cable, dejar de trabajar esas horas para darse estos gustos y pasar más tiempo con los niños, haciéndoles, ayudándolos con sus tareas, ¿cierto? Trabajando con ellos, organizando algún juego, un paseo. Y un paseo no tiene por qué ser un paseo de consumo, puede ser una simple salida a la plaza. Los niños se entretienen con cualquier cosa, ustedes ven que se entretienen con cajas, con un clip, con un elástico, ellos no necesitan grandes sofisticaciones. Bien, ¿por qué tomo esto a los niños? Porque también hay una reflexión, les comparto la reflexión de un sacerdote que hizo el 16 de julio, se renovaba el escapulario y él comparó esta tela suave, frágil, simple, con los pañales con que la Santísima Virgen envolvió al niño Jesús. El escapulario también significa eso, ¿cierto? También reviste ese significado de protección, de consuelo, de amparo, en donde una parte del manto de la Virgen, ¿cierto?, nos cobija en este mundo tan hostil, ¿cierto? Jesús nació en un pesebre. Claro, de pronto se romantiza mucho, ¿cierto? Se dice, oh, qué lindo el pesebre, pero es la verdad que era el comedero de los animales, ¿cierto? Donde se guardaban a los animales. Imagínense cómo estaba de sucio, en fin. Ahí nació nuestro Salvador. Y la Virgen, seguramente en ese momento, que no tenía ni siquiera una camita donde recostar a su pequeño hijo, lo envolvió en unas simples, ¿cierto?, pañales, unos frágiles géneros, ¿cierto?, para protegerlo seguramente del frío, darle un poquito más de calor, de cobijo. Para nosotros el escapulario también representa ese cobijo de la Santísima Virgen. Con estos pensamientos encomendemos nuestra intención a María Santísima del Carmen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.